casas antiguas. Más allá de la ventana, otro mundo se crea con solo pensar. Un mundo de maravillas, donde a todos se alcanza y de todo se da. Ya maduró la semilla, desde el norte hasta el sur, desde el mar hasta el sol. Llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación hoy, 15 de marzo. Hoy nos acompañan en la conducción Marta Liliana Puentes Pardo, quienes habla en compañía de Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que todos los sábados nos pueden sintonizar en Facebook Live, Renovación Magisterial. Visítenos en nuestras páginas www.renovación magisterial, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta X, @encuentrospeda, @renovación mag. Bueno, hoy es un día muy importante. Hoy en nuestro programa vamos a dar información relevante de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y lo que está sucediendo con los trabajadores del magisterio. Paulita, muy buenos días. Bueno, Paula, hoy de verdad es un programa, al igual que los otros, también es muy, muy especial. Acordémonos que estamos en el programa número 457. Bueno, vamos entonces con encuentro con la comunidad, encuentro con los trabajadores, a la calle contra los senadores que hunden las reformas del cambio. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, buenos días. Buenos días. Invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Marta Liliana. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras y muy especialmente a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Evidentemente, bueno, dígame. Fabio, también un saludo desde acá de parte del magisterio y también de la mesa. Bueno, Fabio, hay muchos temas muy, muy importantes que se está viviendo en este momento y que ha sido también a través de la historia. Fabio, hay varias preguntitas que tenemos nosotros para que nos aclares muchas dudas. No sé si empezamos con las preguntas una por una o empezamos con tu intervención directamente. Una intervención breve y usted me hace las preguntas, ¿vale? Bueno, Fabio. El tema central hoy, por lo menos para la Central Unitaria de Trabajadores, el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio y este proyecto social llamado la Asamblea Nacional Popular, el aspecto principal es que ha iniciado la oposición irracional de los partidos y las castas oligárquicas, obviamente animadas por el gran empresariado y el capital financiero, de definitivamente hundir las reformas sociales del cambio. Y ya empezaron con la reforma laboral. La reforma laboral está hoy en la Comisión Tercera del Senado y 8 senadores de los 14 que la integran han tomado la decisión de solicitar
el archivo de la reforma laboral y por tal motivo quedaría hundida en el tercer debate. Este tema ya lo habían hecho con la reforma a la salud el 3 de abril del año pasado. Pero bueno, hoy llega la reforma laboral, ya hay una ponencia para hundirla. El próximo martes 18 van a votarla. Y bueno, nosotros hemos dado respuesta y obviamente que el gobierno nacional también se ha vinculado a esa decisión de hacer una fuerte movilización, una gran movilización nacional este próximo 18 de marzo. En el mismo momento en que se discute en la Comisión Séptima del Senado el posible hundimiento, nosotros estaremos en las calles, carreteras, plazas y parques de Colombia rechazando ese hundimiento por parte de la Comisión Séptima del Senado, y va a haber un pulso político muy fuerte en la Plaza de Bolívar y en las instalaciones del Congreso de la República sobre este tema. Entonces la invitación aquí es que a todos y todas salgamos a la calle este 18 de marzo en todo el país, y aquí en Bogotá desde el Parque Nacional a las 9 de la mañana hacia la Plaza de Bolívar. Sí, sí, Fabio, todos a las calles, no solamente el magisterio, los trabajadores del sector oficial, sino a todos nos toca estar en las calles apoyando estas reformas. Bueno, Fabio, esta semana fue muy aclamada, ¿cierto? Incluso por las fotografías que salieron de los grandes senadores que ayudaron a archivar la reforma laboral. Lo vimos en los medios de comunicación que son del sector dominante. Y quisiera preguntarte, Fabio, ¿qué contenido les dolió a la derecha en cuanto a esta reforma que se estaba gestionando? Y que si nosotros escuchamos, por ejemplo, a los noticieros, dice que no hubo un diálogo, pero ¿cómo iba a haber un diálogo si lo archivaron de una vez y no se generó? Sí hubo diálogo, creo que anteriormente, pero ¿qué fue lo que les dolió a la derecha? ¿Qué contenido les dolió a la derecha en cuanto a esta reforma? Sí, la parte formal es esa, que no hay diálogo, pero primero eso no es cierto, porque ni siquiera ellos lo promueven en la misma Comisión Séptima del Senado. Hubo 7 audiencias públicas sobre la reforma laboral para el Senado. Ya habían hecho audiencias públicas cuando estuvo en la Cámara, en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. De tal manera que decir que no hubo debate o diálogo, pues ese no es el problema. Lo que les duele a ellos es que esta reforma recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras colombianas, derechos que nos quitaron en el periodo neoliberal de los gobiernos proempresariales que antecedieron al de Gustavo Petro. Eso es lo que les duele a ellos, es decir, la reforma que hizo Uribe con la ley 789 del 2002, con la cual le han desconocido el recargo nocturno, los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianas, con los cuales se han enriquecido además los empresarios sobre la base de quitarles los derechos. Y adicionalmente la precarización laboral que se vino con la ley 50 del 90 a flexibilizar los contratos de trabajo, la inestabilidad laboral, las formas de tercerización laboral, etcétera, que son mecanismos que tienen los empresarios para quitarle el poder político que tienen los sindicatos. Esas medidas son las que se quieren restituir con esta reforma laboral. Y eso es lo que realmente le duele a ellos, es la recuperación de derechos, ni siquiera derechos nuevos. Esos derechos ya se tenían antes del 2002 y antes de 1990. Y para refutarlos a ellos hay que decir por qué los empresarios de aquellas épocas pagaban esos derechos a los trabajadores y no se quebraban. De tal manera que es la defensa de los privilegios de los privilegiados de siempre lo que les está doliendo a ellos. Sí, sí, Fabio. Bueno, en la otra pregunta, y bueno, está relacionada con las toldas fascistas y los otros aliados de estos enemigos de la clase trabajadora, se han manifestado denotando la alegría por el hundimiento de la reforma laboral. ¿Qué significado tiene este tipo de manifestaciones, esta alegría que ellos demuestran
en cuanto al hundimiento de la reforma y cuál es el mensaje de estos representantes a los trabajadores y a las trabajadoras del país? Bueno, evidentemente los 8 senadores que han hundido la reforma, unos pertenecen al Centro Democrático, otros al Partido Conservador, otro al Partido Liberal, y hay 3 mujeres desafortunadas pertenecientes al partido político ASI, la Alianza Social Independiente, otra del partido Mira, el partido cristiano, y otra del partido Colombia Justa y Libre, que también es otro partido cristiano. Mejor dicho, es absolutamente incomprensible que estas personas estén hoy negándole a los trabajadores y las trabajadoras, así como se dice, los ciudadanos de a pie, la gente que siempre sufre las graves consecuencias de la reducción de los salarios y la reducción de derechos, les hayan negado o les estén negando la posibilidad que con absoluta seguridad votarán el próximo martes. De tal manera que esos son los partidos de las castas oligárquicas, desafortunadamente movimientos disque cristianos, así como se dice, al lado de los megarricos y del gran empresariado, son los que desafortunadamente están cometiendo este atropello nuevamente contra los trabajadores y al lado del empresariado y los megarricos de Colombia. Son los partidos del establecimiento neoliberal, de las castas oligárquicas y obviamente de la extrema derecha del uribismo, las que nuevamente castigan a los trabajadores en Colombia y a los ciudadanos de a pie. Sí, sí, Fabio, muy triste. Bueno, lo otro es que ante esta expresión de odio de los trabajadores o hacia los trabajadores con el hundimiento de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro convoca una consulta popular. Primero, ¿qué es una consulta popular y qué se busca con esta convocatoria? Bueno, el presidente Gustavo Petro, entendiendo que el Congreso prácticamente está bloqueando por este mecanismo las reformas sociales del cambio, pues acude nuevamente al pueblo, al constituyente primario. Yo creo que esa es una convocatoria justa, corresponde evidentemente a que sea el pueblo entonces el que le diga a ese Congreso que se ha puesto de espaldas, como siempre ha estado de espaldas al país y a la población en general, para que sea el pueblo el que defina si definitivamente queremos o no esas reformas. Y yo creo que está muy bien que se le consulte y el Congreso está en la obligación de aprobar esa consulta popular, porque la consulta popular la presenta el presidente ante el Congreso, el Senado de la República es el que define si se convoca o no. Aspiramos que no vayan ellos nuevamente a interponerse en contra de esta consulta popular, la aprueben y evidentemente a finales de este año, octubre, noviembre, estemos haciendo la consulta popular donde el constituyente primario, por lo menos 13 millones de colombianos, estemos votando ese día, ratificando nuestra decisión de respaldar a este gobierno, pero especialmente de respaldar las reformas sociales del cambio. Y eso es lo que la consulta popular prevé. Esta es similar a lo que se hizo en la consulta de la anticorrupción, que desafortunadamente no alcanzó ese número de votos suficientes para que se vuelvan, así como se dice, decisiones que tienen que tomar el Congreso de la República. Aspiramos que en esta oportunidad sí lo logremos y de antemano le estamos diciendo al Senado de la República que tiene que aprobar la consulta popular que presente el presidente Gustavo Petro. Sí, sí, Fabio. Bueno, otras 2 preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para llevar a cabo esta consulta? Pues ya lo dijiste que como que a finales de septiembre, ¿o cuánto tiempo tiene para que se Bueno, el gobierno a partir de este momento la puede presentar en cualquier momento y tiene el Senado de la República 20 días hábiles para aprobarla. ¿Sí? Entonces, digamos que si la estuviera presentando a mediados de abril, a mediados de mayo ya estaría convocada y se convocaría en los 3 meses siguientes, es decir, julio, agosto y septiembre, de tal manera que en octubre se podría estar realizando ya la consulta. Esos son los tiempos que más o menos indica la registraduría al respecto y es lo que la ley determina para una consulta popular. Después de aprobada en el Congreso, que tiene 20 días hábiles para aprobarla cuando la presente el gobierno, 3 meses de campaña para poder exactamente decirse la fecha es tal. Entonces eso va más o menos octubre, noviembre de este año.
Bueno, Fabio, y me surge una duda. ¿Y si el Congreso no la aprueba? Porque como están dilatando todo, Si el están Congreso, si el favoreciendo. Congreso no lo aprueba, pues será una nueva muestra de que el Congreso de la República quiere bloquear a este gobierno por todos los procedimientos que estén a su alcance. Esa es por eso la movilización del día martes es para rechazar el hundimiento de las reformas y adicionalmente empezar a gestionar frente al Congreso de que debe aprobar la consulta popular. Sí, Fabio. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuántos votos se necesitan en el plebiscito para que las reformas sean aprobadas? La norma dice que es la tercera parte del censo electoral. El censo electoral está alrededor de 40 millones, o sea que estamos hablando de la tercera parte, un poco más de 13 millones de colombianos que tendríamos que votar, y de esos 13 millones, para que las preguntas que se hagan, que se responden solamente sí o no, no hay otra forma, eso es la forma eficaz en que se puede hacer la consulta, la mitad más uno de esos 13 millones deben ser positivos para que lo que se esté consultando se vuelva un mandato legal frente al Congreso de la República. Sí, Fabio. Bueno, Fabio, no sé si quieras concluir, porque ya, pues, No, terminamos. la conclusión es obvia. Todos a la calle el próximo 18 de marzo. Que no se quede ningún colombiano ni ninguna colombiana de salir a la calle a decir que el pueblo sí quiere la reforma social y que rechaza y condena la decisión que piensa tomar ese mismo martes los 8 senadores de las castas oligárquicas y del establecimiento y de la extrema derecha del uribismo. Por tal motivo, el mensaje es todos a la calle y nos vemos en la calle el próximo 18 de marzo. Sí, Fabio, todos en la calle y nos vemos en las calles. Y bueno, y tristemente estuvimos en manos disque de 8 representantes del Senado. Muy triste. 8 senadores. 8 senadores a comparación de la población colombiana, el número de habitantes que habemos acá. Fabio, muchísimas gracias. Personalmente te felicito por ese papel que estás cumpliendo en la sociedad, por buscar la equidad y la igualdad. Fabio, antes de que se me vaya, Fabio, antes de que se vaya, que le quiero hacer no una pregunta, sino invitarlo a un mensaje a los trabajadores. Usted diga que está ya en una reunión con los estatales. Me parece muy importante que desde aquí enviarles un mensaje a todos los trabajadores estatales, puesto que, por ejemplo, aquí en Bogotá, a los maestros ya estamos siendo amenazados si llegamos a participar el 18 de marzo en el respaldo a las reformas laborales. Entonces, que parte de la CUT hacia los trabajadores para que, sobre todo a los estatales que estamos amenazados por las alcaldías en donde están respaldando pues al fascismo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de Fabio? Hombre, el mensaje, pues hoy tenemos un encuentro nacional estatal aquí en Bogotá. Vienen compañeros y compañeras de todos los sindicatos del país. Vamos a aprobar el pliego unificado nacional que le presentaremos a este gobierno el próximo 31 de marzo, en otra movilización también, y donde están contenidos pues las aspiraciones tanto nacionales, sectoriales, territoriales y singulares de los empleados públicos del país. Y obviamente que el mensaje es que también vamos a salir este 18 de marzo a respaldar las reformas sociales del cambio, a rechazar la actitud de estos 8 senadores y obviamente a apoyar y respaldar la consulta popular que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a convocar en próximos días y a decirle a ese Congreso que no se puede oponer a ella tampoco. Entonces, el mensaje es todos a la calle nuevamente, pero también vamos a enarbolar las banderas de los trabajadores estatales y obviamente nos toca superar todas las persecuciones o amenazas que nos quieran hacer para todos aquellos que vamos a salir a marchar este próximo 18 de marzo. Cordial saludo para todas y todos, muy amables. Gracias, Fabio, que esté muy bien. Bueno, Fabio, gracias, muchas Martita, gracias. Gracias, Paula, muy buenos días. Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad académica. Invitamos a
Encuentro con la comunidad académica, hallazgos en las pruebas de la evaluación de ascenso del decreto 1278. Bueno, invitamos a un querido compañero, amigo, a Gonzalo Puinin, asesor CI de la ARE. Gonzalo, muy buenos días. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los que nos están viendo, a todo el equipo de Renovación Magisterial, a Marta, un abrazo desde aquí, a Jairo que está allá detrás de todo este espacio técnico, gracias por la invitación. Bueno, creo que es un espacio para hablar sobre pruebas que pues dejaron elementos para evaluar, porque el objetivo es esto. Primero, yo quiero hacer una referencia al marco normativo de las pruebas. Recordemos que la prueba o que llamamos evaluación de carácter diagnóstica formativa es resultado del paro del 2015. Ahí se emite la circular 1657 que determina cómo se debe hacer o cuál es el énfasis de esta prueba. Es claro que uno de los elementos de la prueba debe ser evaluar la práctica pedagógica del maestro y la maestra, pero evaluar en un sentido de reflexionar y de retroalimentar. Aunque la prueba que se aplicó el año pasado, que es un logro de FECODE y es un logro del gobierno del cambio, porque hay que decirlo del ministerio, se logró que se rompiera la brecha fiscal y pasáramos de algo que se suponía de 45.000 a 85.000 casi maestros y maestras que ascendieron y tuvieron su movimiento. Sigue siendo preocupante que algunos no pasaron por temas asociados a que se supone que la prueba está en el marco de lo formativo de la evaluación de la práctica pedagógica, pero la prueba sigue midiendo. Es decir, no se logra romper ese concepto de medir, que no es evaluación. Ojo, la medición no es evaluación, hace parte del proceso de la evaluación, por eso se habla de evaluación formativa. Y pues es preocupante ver que muchos docentes y maestras y compañeras del 1278, en las respuestas que dio la Universidad de Antioquia no había una claridad en las respuestas de los que no pasaron. Es muy importante entender, y no sé hasta dónde, es una deuda que todavía se tiene por parte de la Universidad de Antioquia, no hay una claridad del informe final en términos de hallazgo de las pruebas, es decir, decirle al magisterio cuáles fueron las fallas que encontraron ellos al momento de la aplicación de la prueba, porque hay que tener claro que lo que también ayudó a que subiera el índice digamos, de paso de los compañeros de ascenso o reubicación fue los puntajes y los otros elementos, experiencia, tiempo que llevaban en la escala, es decir, habían otras cosas que ayudaban, por ejemplo, lo de ruralidad, no era lo mismo el porcentaje para rural que para urbano, esto también fue ayudado, pero si ustedes van y miran las pruebas, como tal, las pruebas siguieron estando bajas, es decir, si hubiera quedado la prueba, yo creo que había bajado el número, es decir, no podemos decir que había pasado totalmente, porque la prueba, recuerden que era uno de los puntos dentro de toda la evaluación para el ascenso, es decir, para adquirir esos 80 puntos que se necesitan para ingresar, para reubicarse, perdón, en el escalafón del 1278. Entonces, ahí hay que dejar claro que esas pruebas siguen midiendo desempeño y hay que mirar de dónde vienen los desempeños. Es decir, debemos ser críticos que aunque nos disguste el gobierno, los diseñadores de esta prueba tuvieron en cuenta todavía el concepto de desempeño, es decir, cuáles son los desempeños a través de los diseños de unos juicios, ¿sí? Unos juicios, un análisis de juicios que no solo determinaban el saber pedagógico, sino que también entran otras variables, como qué se quiere en términos de lo que el diseñador de la prueba, no tanto desde la práctica docente, porque había muchos elementos que uno decía, no, esto no es viable o esta opción no es tan clara, y entonces llevaban al maestro a una serie de confusiones. Entonces, en ese sentido, es un poco hablar desde esa prueba en términos de eso. Es esencial que ojalá se solicite por parte de la federación una retroalimentación de todas las pruebas de acuerdo al rol. No era lo mismo para coordinadores, para rectores, para docente orientador, para docentes de aula o de primaria o preescolar. Las pruebas eran completamente diferentes, aunque los ejes eran los mismos. Pero digamos que habían unos elementos que sería muy importante tener ese proceso. Es decir, no sea a la hora de hoy
De pronto yo esté desinformado, pero no conozco el primer informe claro de la Unión Europea en términos de eso, y eso es formativo. Entonces no se está cumpliendo tampoco lo formativo. Sí, sí, Gonzalo. Sí, y lo otro es que lo que tú dices, no hubo claridad en las respuestas en cuanto a las reclamaciones. Por ejemplo, en diálogo con con los compañeros, algunos pedían cómo fue la manera de calificar, ¿sí? En cuanto a los números, a las cifras, pero no se entregó una fórmula que el docente diga, bueno, vamos a hacer la fórmula, vamos a mirar, ¿cierto? Cómo se relacionan a estos números las preguntas acertadas, las preguntas que no fueron acertadas para ellos, ¿sí? Para comenzar a sacar un resultado. No hubo claridad en cuanto a eso. Ahora tengo la experiencia de una compañera que, imagínate, es investigadora en didáctica, y en ese ítem sacó insuficiente. O sea, Eso te ¿cómo digo. están viendo esa didáctica? ¿Cómo están viendo también la práctica del docente en el aula? Eso es lo que también se han preguntado, y hubo una discusión, por ejemplo, en mi colegio acerca de eso. ¿Cómo están viendo entonces la didáctica? ¿Sí? ¿Qué se Mira, espera? Sí, 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 Gonzalo. sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí en ese caso, y ese es un ejemplo muy claro, hay muchos compañeros, mira que cuando se inició la evaluación de ascenso y reubicación para el 1278, es decir, antes del 1657, que reglamenta los artículos de la evaluación, de la evaluación para los compañeros y compañeras del 1278, estaba la evaluación por competencias. Es decir, el elemento primordial era competencia, pero igual se seguía midiendo esta evaluación, y cuando se pasó al video exactamente lo mismo, se medía. ¿Qué generó? Que sí, hubo un mayor ascenso y reubicación de los compañeros, pero no significó dejar de medir. ¿Por qué? Porque todo esto está en un concepto de desempeño. Y entonces, cuando tú vas la compañera puede ser investigadora en didáctica, pero si la línea de investigación de ella no es acorde con la lógica de quien diseña la prueba, y es ahí donde viene el dilema de que una cosa es lo que yo hago en el aula y otra la que me piden que yo conteste. Ese es el grave problema, porque ellos siguen evaluando desempeños. Muchos compañeros les pasó, por ejemplo, algo grave. Recuerda que la prueba, digamos, estaba diseñada en términos de análisis situacional, es decir, desde juicios, dilemas y demás, ¿Qué pero había, pasó? por ejemplo, la autoevaluación que también a muchos afectó, que eso fue irónico. Les aplicaron escala de Likert, que es una prueba de medición, es decir, es sociométrica totalmente. Entonces, ¿dónde queda realmente la evaluación de la práctica de aula docente? Y ese es el gran reto que se tiene ahorita en términos de diseño de las pruebas, que esas pruebas sean un poco más cercanas a esas realidades, a esos ejercicios que tienen los docentes y las docentes, y no a lo que se quiere o se emana desde los lineamientos curriculares, Marta. Porque hay que tener en cuenta que muchas de las preguntas iban asociadas a las situaciones como en los gobiernos locales o nacionales han determinado se atiendan. Entonces, si yo no estoy acorde con DBA, pongamos un ejemplo, y la pregunta iba acorde al trabajo sobre DBA, pues ahí automáticamente yo voy a tener un conflicto, porque yo pienso esto, pero la prueba quiere esto. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que mirar, cómo se está diseñando la prueba, tener claridad en eso. Creo que ese es uno de los grandes retos que se tiene ahorita, más la modificación, como se ha venido hablando, del 1657, porque el objetivo es que esos 48.000 de compañeros que no han logrado moverse, ascender, lo puedan hacer. Sí, sí, Gonzalo. Bueno, aquí hay unas preguntitas de pronto, si hay información, en dónde se puede buscar la información acerca de los datos de ascenso por cargo. Yo me imagino que de pronto habrá alguna información, ¿sí? Esa información se puede conseguir con el Ministerio de Educación Nacional. Ellos apenas se hizo ese proceso en el portal de ellos, dispusieron de la información de cuántos compañeros de acuerdo a su rol ascendieron. Es decir, esos datos sí están ahí, es decir, tendríamos que mirar la página del ministerio y buscarlos en qué parte habitualmente se encuentran, pero eso salió
recuerdo que salió un comunicado desde el Ministerio de Educación Nacional donde se decía todos los alcances y la movilidad que se logró en términos de acceso y reubicación. Bueno, Gonzalo, no sé, Paula, ¿será que yo quedé congelada? No, ahí te Ah, no, escuchamos. no, no. No estamos como la canción. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la información. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa y en un elemento tan importante como es el concurso de ascenso y reubicación. Gonzalo, muchas gracias y ¿Listo? un feliz y excelente día. Saludos a Martica a todos allá y el 18 a las calles, sin miedo. 18 a Sí, las calles a defender la reforma. sí, Gonzalo, como dice Fabio Arias, todos en las calles, nos vemos en las calles este 18 de marzo. Que estés bien, un fuerte abrazo. Bueno, seguimos con Encuentro con Canapro. Canapro, solo y de solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, invitamos a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Alonso, buenos días. Muy buenos días, Marta, igualmente a Jairo y al equipo de trabajo de encuentros pedagógicos. En primer lugar, recordar que este año 2025 es el año internacional de las cooperativas. Las cooperativas construyen un mundo mejor, en el cual pues vamos a demostrar el impacto social de nuestras entidades de economía solidaria, en especial pues las cooperativas. En primer lugar, recordar que Canapro ofrece un portafolio amplio de créditos. Tenemos crédito de bienestar, salud, educativo juvenil, SIDE estudiantil, particulares, garantía real, comercial, rotativo, ordinario, nómina, convenio, verde, productivo, adquisición de vivienda, convenio Sol del Llano, bienvenido, exequial. Estos créditos se pueden realizar a través de dos canales. El primero, pues a través de nuestro PBX 601-348-0564, extensión 7010, o en cada una de las oficinas de nuestra cooperativa. Recordemos que tenemos en Bogotá oficinas en Plaza de las Américas, Gran Estación Costado Esfera, Calle 63 y Portal 80. Al norte de la Sabana, pues tenemos en Zipaquirá. Próximamente esta oficina pasará a Chía. Tendremos también al sur Suacha. Igualmente en Cundinamarca, en Fusagasugá. En el Meta, pues tenemos en Acacías y Villavicencio. Para mayor información de cada una de las líneas de crédito, podemos entrar a nuestra página www.canapro.com. De ahí encontraremos toda la información de los diferentes créditos, líneas que ofrecemos a nuestros asociados. En el mes de marzo, las solicitudes de crédito de previsora nómina van hasta el 18 de marzo. Integración Social, Secretaría de Educación del Bichada, Secretaría Distrital de Hacienda, FACA, Mosquera y Funza, hasta el 21 de marzo y hasta el día 26 de marzo, Distrito, Cundinamarca, Suacha, Popey, Colpensiones, Fonset, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Chía, Girardot, Zipaquirá, colegios, universidades y otros convenios. Recordemos que tenemos alrededor de 140 convenios entre entidades oficiales y privadas. Y hasta el día 26 de marzo podrán solicitar crédito por ventanilla todas las pagadurías, todos los convenios que tenemos con nuestra cooperativa. Recordemos los dos canales. El primero a través de nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y todos los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Y en cada una de las sedes que ya anunciamos en forma presencial también podrán solicitar su crédito. Recordarles, este mes de marzo, del 29 al 30 de marzo, tendremos el tour
Sol del Llano de Puerto López, 320.000 pesos por persona. Incluye 2 desayunos, 2 almuerzos, una cena, estadía una noche, transporte, 2 salidas. Hay visita al obelisco y avistamiento de los toninos en Puerto Gaitán. Mayor información en las sedes de Acacías y Villavicencio. Entonces estamos invitando a los asociados a que hagan parte de esta salida. Igualmente, nuestra cooperativa está impulsando nuestra mutual Canapro. Ahí tenemos líneas de ahorro permanente, es nuestra parte financiera, ahorro a la vista para niños y adultos, ahorro a la vista para empresas, CAT, ahorros contractuales con excelentes tasas de rentabilidad. Mayor información en nuestro teléfono celular 311-268-9895. Muy fácil para asociar por parte de nuestros asociados o afiliados a la cooperativa Canapro. Entonces estamos invitando a que hagan parte de este nuevo proyecto, la Mutual Canapro. Información en cada una de las oficinas de nuestra empresa solidaria. Por último, recordarles que este mes de abril se va a realizar el sorteo del tradicional vehículo. En este caso es un BYD Sigel eléctrico modelo 2025. Los requisitos son los siguientes: antigüedad mínima de 6 meses, estar al día con créditos y aportes hasta el 31 de marzo, tener en cuenta pues esta fecha, estar al día hasta el 31 de marzo, ser mayor de edad, tener mínimo en aportes 500.000 pesos. El sorteo, pues como les decía, el 11 de abril a las 4 p.m. en nuestra sede principal, calle 63, 2488. Se transmite en vivo por el Facebook Live, y a los que estén interesados que presencialmente, pues puedes ir a nuestras oficinas de la calle 63 o seguirlo a través de nuestra página de Facebook. Igualmente se entregarán en la página, pueden entrar a la página a partir del 4 de abril, está la disponibilidad de las boletas. Algunos nos han preguntado, ¿ya podemos entrar? No, todavía no, hasta el día 4 de abril. Entonces recordemos estas 3 fechas. Primero, estar al día hasta el 30 de marzo, hasta el 31 de marzo exactamente, estar al día tanto en aportes como créditos que tengamos con la cooperativa. Tener pues 6 meses de antigüedad, 500.000 pesos en aportes. Día 4 de abril se entregan las boletas en la página. Se asignan al azar y aleatoriamente cada una de las oportunidades que va a tener el asociado. Y por el último, el día 11 de abril, pues haremos nuestra tradicional rifa, que pues por algunos inconvenientes con juegos no había sido posible, pero pues ya dieron vía libre y pues este año reiniciamos la rifa de nuestros automóviles. Entonces, agradecerles e invitarlos a que sigan nuestra página www.canapro.com e igualmente las redes sociales. Un feliz fin de semana para todos. Marta, Jairo, a todos los que hacen parte de este equipo de encuentros pedagógicos, igualmente a todos las personas que nos siguen, asociados o no asociados a nuestra cooperativa Canapro, solidaridad que hace vida. Sí, Alonso, bueno, muchas gracias por la información y qué rico lo del viaje al Meta y bueno, y lo de la rifa, que todos vamos por la rifa y ojalá que se la gane la persona pues, que más lo necesita. Muchas gracias, Alonso, un fuerte abrazo. Saludamos a nuestra querida compañera Nancy Ramos. Y aquí dice que, bueno, saludos fraternos y combativos, nos vemos en la calle este 18 de marzo en la lucha continua. Claro que sí, nos vemos en las calles. Saludamos a Tania Fino y saludamos a Carlos Arturo Rodríguez, que yo creo que ahorita más adelante, Paula, vamos a comentar acerca de la modificación del decreto 1850. Bueno, entonces no sé si Miguel Ángel Pardo se encontrará conectado.
Bueno, ya. Bueno, entonces seguimos, vamos a dar espacio al encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Conclusiones de la Junta Nacional de FECODE, invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, buenos días, Miguel Ángel Pardo Romero. Bienvenido al programa Encuentros Pedagógicos. No te escuchamos. Buenos días, Marta Liliana, mi primita Marta Liliana, y por supuesto a nuestra compañera Paula, a todo el magisterio y a la comunidad educativa. Bueno, con las notas inmortales del himno de los trabajadores, estamos en este momento instalando el encuentro nacional estatal para unificar los pliegos de peticiones. Ahí podemos observar ya pues estando las delegaciones de todo el país para una sola propuesta de pliego estatal y salir unificadas las centrales históricas y con fuerza seguir avanzando en la próxima negociación colectiva, cuyo pliego de peticiones estatal y sectoriales radicaremos el próximo 31 de marzo. Me alejo ya para que podamos, primita pedagógica, poder conversar. Bueno, aquí está ahí. Bueno, Miguel, mientras se ubica Miguel, porque como que la señal se nos fue un ratico. Bueno, acordémonos no, que... aquí estoy. Ah, bueno, Miguel. Ok, bueno, cuéntanos. Vamos saliendo. Bueno, Miguel, cuéntanos entonces qué está pasando ahorita con el proyecto, con el pliego de peticiones, Bueno, y qué es lo que ha sucedido en estos días en cuanto al magisterio, que ha estado muy movido. Bueno, creo que en primer lugar insistir en manifestar nuestra nueva conquista, que ha sido el decreto 277 del 2025, que es un inobjetable avance en las condiciones dignas y en los criterios académicos. Creo que eso es muy, pero muy importante resaltar esta conquista. Este decreto 277, después de 22 años de lucha, modifica el fatídico, el perverso, el mezquino, el neoliberal, el regresivo, el oscuro decreto 1850 del 2002, que impuso unas condiciones indignas de trabajo y desconoció criterios propios de la academia y del carácter de la profesión docente, y que fue reglamentario del acto legislativo 01 del 2001, ese acto regresivo que por fin también, Marta Liliana, después de 22 años de lucha, logramos hacer una reforma constitucional, la 03 del año pasado, 2024, que ahora pues hablaremos de ello. ¿Qué resaltar de esta modificación del decreto 1850? Pues yo en primer asunto resalto los temas que tienen que ver con los temas pedagógicos y académicos, y por supuesto los que tienen que ver con los asuntos laborales, porque nosotros no divorciamos una cosa de la otra. Para nosotros la nueva organización de plantas de personal en todos sus aspectos debe tener en cuenta dos criterios que deben ser prioritarios: el criterio pedagógico y el criterio de condiciones dignas. Y sobre el particular, pues con mucho orgullo, después también de muchos años de lucha, este decreto restablece el carácter de docente orientador a los compañeros y compañeras que aparecían en el decreto como simplemente como simplemente orientadores, con el propósito de tratar de, en los futuros concursos, de vincularlos por la vía administrativa y legalizar esa indigna jornada laboral de mínimo 8 horas que tenía el 1850, propia del siglo XIX, como lo hemos dicho hoy.
Se reconoce entonces que en este caso queda absolutamente su carácter de docente orientador. Ese tema de la orientación, de señalarlo o simplemente orientador, también tenía un propósito de tenerles latente una expectativa falsa de que eran directivos docentes y entonces iban algún día a ser reconocido su porcentaje adicional, pero mientras tanto, para ganarse una supuesta porcentaje adicional, pues algunos sectores, especialmente sindicatos paralelos, insistieron en su carácter de directivo docente, pero lo único que había allí era una jornada laboral de 8 horas y mínimo 8 horas, como ya lo hemos señalado. Este es un aspecto central, el criterio de fortalecer el carácter de la profesión docente, en este caso en los colegas docentes orientadores. Lo mismo que en los directivos docentes, porque hay algunos, pero la mayoría son docentes que tienen, directivos docentes que tienen liderazgo pedagógico, y pues era absolutamente absurdo lo que decía en el 1850, que mínimo 8 horas presenciales en los directivos docentes, y adicionalmente aquí el decreto le reconoce que los tiempos que están en los colegios de su jornada laboral de 8 horas es el mínimo. Entonces digamos que aquí hay unos reconocimientos a su función que lo aparta de esa intención perversa que se ha intentado hacer de que sean gerentes simplemente, y nosotros pues nos hemos negado como docentes a tal. En tercer lugar, creo que vale la pena en otro tema pedagógico y académico que se logra aclarar y precisar, es que la jornada, el descanso hace parte de la jornada escolar. Hágame el favor, Marta Liliana, insistir 22 años que pedagógica y no hace parte de la jornada escolar, y que adicionalmente, como dijo la exsecretaria de Educación, Edna, que le reduce los tiempos escolares, el reconocimiento del descanso como parte de la jornada escolar. Ese es un punto tiempo clave que tiene un carácter pedagógico, y en ese sentido pues hace parte de la misma, y decir que es por fuera de ella es como decir que uno tenga el descanso en la jornada contraria, pero eso es un absurdo propio de la mezquindad. Se aclara algo tan lógico, tocaba ponerlo, aclararlo. Y además las otras cosas que hemos planteado, y es la necesidad de entender que los maestros de preescolar y primaria tenemos también unos tiempos, ¿sí?, para nuestra actividad en el aula, y unos tiempos por fuera del aula, aunque realmente el aula no es el salón. Y este punto es clave porque había la intencionalidad de perpetuar e imponerle a los maestros de preescolar y primaria que a medida que se ampliara la jornada escolar, se ampliaba su asignación académica. Esto es, mejor dicho, el llamado a la brutal, el más mezquino llamado a la sobreexplotación. Entonces, esto se corrige, queda absolutamente claro la asignación académica de las maestras de preescolar y primaria, y que no tiene que ver que a medida que alarguen la jornada escolar, si hay las condiciones, pues no tiene que ver con que adicionalmente haya maestros y maestras que tengan que ampliar su asignación académica. Queda claro, entonces las maestras de preescolar tienen hoy sus horas de asignación académica y sus tiempos dentro de la jornada presencial para las otras funciones que hace mucho tiempo ya, como dice la canción, se les otorgó. Sí. Y el otro criterio académico que va muy, perdón un momentico, ¿aló? Sí, es que se nos está terminando el tiempo y hay muchas dudas. Entonces, pero, no sé cómo... termino aquí en el punto de decir que la jornada laboral, entonces, la jornada presencial, pues queda la de las 6 horas presenciales y las 2 horas de trabajo autónomo. Y el término autónomo es muy potente como para que algunos ahora traten de buscarle 5 patas al gato, de que autónomo no quiere decir, sino que quiere decir. No, autónomo es un término demasiado potente y es autónomo del docente. ¿Para qué? Para funciones que debe realizar de preparación y evaluación, que no son las que se quiere señalar, que esas 2 horas tienen que tener trabajo presencial. Clave de estos puntos, es un avance, y pues llamamos a todos y todas a defender esta nueva conquista del magisterio en su conjunto,
de los docentes orientadores que aportaron mucho, es decir, en esta discusión, la Red Nacional, el comité de aquí de Bogotá, y por supuesto a todos y todas los compañeros y compañeras. Sí, Miguel. Bueno, aquí hay varios docentes, incluso aquí en el WhatsApp tengo varias intervenciones y quieren aclarar acerca de lo que va a pasar con la jornada única, si esta modificación del 1850 se aplica para la jornada única o no, pero no, porque no hay tiempo, no hay espacio, creo que lo hablaremos en el segundo momento que estés en el programa. Pero ¿por qué no lo hablamos de una vez para no romper la unidad de materia? Bueno, yo no sé. Pues por mi Eso parte sí, no hay problema. le preguntamos No sé, al director. director. No sé si el director está ahí como para que finalice. Pues si no, yo regreso a un ratito. No, Miguel, de una vez ya terminemos este tema de evaluación, entonces concluyámosle. Le pedimos el favor a Henry Bocanegra que nos aguante unos 2 minuticos, 3 minuticos mientras Miguel acaba, porque ya está listo ahí Henry. Entonces lo aguardamos un momentico, Henry, mientras Miguel nos concluye sobre este tema de los tiempos laborales. Gracias, Miguel. Bueno, entonces sobre la pregunta que ha hecho Marta Liliana, este es un decreto que no modifica jornada única. Yo creo que eso es absolutamente no porque no quiera, es que no era de su naturaleza. Este es un tiempo de jornada única y de jornada escolar en los tiempos de mañana y tarde. Los tiempos de jornada laboral en colegios de jornada única, ojo, por favor, escribámoslo, repitámoslo, están normados por la circular 19 del 2016, que dice que para que un maestro esté en jornada contraria a la asignada, solo podrá hacerse con mutuo acuerdo y solamente podrá hacerse sobre la base de pago de horas extras. Eso está normado, y segundo, no se le puede ampliar ni cambiar su asignación académica, es decir, está absolutamente normado. Lo que pasa es que se hacen los de la vista gorda. Ahora, a pesar de que este decreto, ¿sí?, no tiene perdón. No, sí, ¿Aló? te estamos escuchando. Sí, te escuchamos, Miguel. Además de que este decreto, a pesar de que el 277, el nuevo decreto, pues no legisla sobre jornada laboral en jornada única, porque no es de su naturaleza, ¿sí? Lo cierto es que está claro en la circular 19, pero también lo cierto es que el decreto sí tiene efectos en que no se le impongan funciones que no le corresponden a los maestros y maestras y se le aumenten los tiempos o se le flexibilicen los tiempos escolares. Me explico. Queda claro en esta modificación que las 6 horas presenciales son continuas, en mañana o tarde. Luego ya no se puede hacer para acomodar jornada única sin condiciones, es decir, sin más maestros. Entonces lo que se venía haciendo era partiéndole las horas, unas horas en la mañana y unas horas en la tarde a los maestros, cuando ya en este momento no se les paga ni horas extras, y entonces dicen, no, la solución, el rector dice, deben más maestros, dice, no, la solución es que usted imponga unas 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, lo que se traducía en una jornada laboral de facto de 8 o 10 horas presenciales, porque partirle a uno la jornada los tiempos de los 6 horas en mañana y tarde implica de facto eso. Bueno, eso ya no lo pueden hacer. Y entonces uno llama aquí a la coherencia, porque las secretarías de educación, especialmente las de la oposición, andan planteando que sobramos maestros y maestras. Bueno, no sobramos, en cambio de contratar horas extras para los maestros de jornada, para la jornada única, pues maestros de tiempo completo, y entonces, y verá que no, perdón, entre comillas, no sobran maestros. No sobran ni el 038, ni por la aplicación del 038, y no sobrarían por esta razón. Lo que se trata es que se reorganice hoy la planta, pero con condiciones dignas, y por eso queremos que la circular 19 del 2016, que dice que mañana o tarde, ¿sí?, esa circular se modifique en el punto de que no es con horas extras, sino que es con maestros de tiempo completo. Escuché, y entonces aquí es donde le parece a uno ya el colmo, que algunos gerentes, porque no tienen otra, que son secretarios de educación, andan diciendo, algunos gerentes que son secretarios
allá el compañero Milberto, el Comité Ejecutivo de FECODE, también aquí en el encuentro estatal. Algunos gerentes, ¿no? Andan diciendo que ahora la responsabilidad de que los niños no tengan alimentos va a ser de los maestros porque no hay quien los reparta. Pues este es el mundo al revés, el mundo de su uso. Luego es que los maestros y maestras concursamos para repartir almuerzos. Eso es una función impuesta, ajena a la naturaleza del concurso y de la profesión. Por eso señalo que este proyecto fortalece el carácter profesional de la docencia. Pues las cajas de compensación que se contratan para el efecto, en primer lugar deben garantizar que el almuerzo sea bien, sea bueno, no que salga con lombrices como acaba de ocurrir hace 2 días en un colegio de Suba, ¿sí? Adicionalmente tienen que garantizar la distribución de los alimentos y no meterse a hacer lo que no fue creada la caja de compensación, a asumir funciones de la escuela en preescolar especialmente. No, zapatero a sus zapatos. Las cajas de compensación fueron organizadas para unas cosas, creadas para una cosa, y los maestros y maestras para otra. Una cosa es que nos hagamos una labor pedagógica, rotativa, acompañando a los chicos y chicas, ¿sí? Pero otra cosa, como se ha intentado, es que ponernos en los uniformes a las maestras de preescolar para distribuir alimentos, ¿no? A la hora de apurado los chicos en 30 minutos sobre el pupitre, que adicionalmente genera estrés en edades tempranas. Un absurdo que me parece que tiene que ser corregido. Entonces la función de los maestros y maestras entra en una discusión muy importante. Al que reclama eso, le decimos, ¿cómo así que Bogotá se gastó $1 billón en contrato con cajas de compensación en el periodo de la señora Claudia López, y por eso Claudia López terminó reprimiendo a los maestros, aunque algunos sutanos pues, estuvieron defendiéndola, ¿sí? Y ahora $1 billón, y no le alcanzó en esos convenios con compensar para aportar el personal de distribución de alimentos. Y sí pretenden que a nosotros, que tenemos unas funciones pedagógicas, se nos atribuyan funciones que no corresponden, como la distribución de alimentos, que requiere además unas técnicas y unos personal especializado. Entonces, habrá otra discusión, por eso digo, este es un tema también pedagógico y de carácter profesional de la docencia, y es la función social de la escuela. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es que, por supuesto, ninguna modificación es perfecta, siempre habrá interpretaciones, pero aquí hay que hacer énfasis en la defensa que hemos logrado conquistar. Tan. Sí, Miguel, es cierto, ¿no? Y bueno, docentes que nosotros nos tenemos que actualizar, leer, mirar los Facebook Live, mirar qué ha sucedido con los acuerdos, porque a veces, como tú dices, se prestan para malas interpretaciones y se siguen diciendo qué ha pasado con la modificación 1850, incluso que acabo de ver ahorita en las redes que cuando la modificación del decreto 1850. Entonces, la invitación es a que estemos pendientes, actualizados de lo que está sucediendo. Y Miguel, y también resaltar, pues es que este es un gobierno que nos ha dado la oportunidad para modificar estos decretos, porque ya vienen los anteriores gobiernos, ni siquiera se ha podido entablar un diálogo para estas modificaciones. Sí, pienso que es tenerlo en cuenta. Y bueno, y a ustedes, a la Federación Colombiana de Educadores, a ti, Miguel, muchas gracias, porque están en la lucha de nuestros derechos y la dignificación de la carrera docente. Desafortunadamente. Bueno, vamos avanzando, y el próximo martes 18 a las calles, porque es por las reformas sociales, pero en el caso nuestro estamos por que se acaba el sabotaje al nuevo modelo de salud, que quedó ampliamente demostrado, y en segundo lugar, pues porque logremos en la ley orgánica que va a reglamentar el acto legislativo 03 del 2024, que esas conquistas que hicimos en ese acto legislativo se puedan concretar, y que se trata fundamentalmente que los recursos que logramos incrementar sustanciales en ese acto legislativo lleguen verdaderamente a educación, salud. Esa va a ser la pelea en este momento. Y el llamado a la Secretaría de Educación de Bogotá, decirle que no nos van a intimidar,
que entiendan que no va a ocurrir aquí, que nosotros lo que queremos evitar es lo que está ocurriendo en Argentina, un policía disparándole a una anciana de 75 años a menos de 3 metros porque está reclamando por el derecho a su pensión. Dígame ustedes si eso es lo que quiere esta Secretaría de Educación, a dónde nos quiere llevar la Secretaría de Educación, y nos quiere llevar esos sectores que andan diciendo que hay que llegar aquí al 2026 a hacerlo de Milei. Pues mire lo que está haciendo Milei y le estamos planteando a la Secretaría de Educación. Nosotros queremos movilizaciones, hacemos movilizaciones pacíficas y las hacemos por el derecho. Entonces, no anden reprimiendo a los maestros y maestras de antemano. Aquí llega la compañera Dori Capera, la compañera del Comité Ejecutivo de la CUT también al encuentro estatal. Entonces, abrazos y todos, y nos vemos próximo martes de las calles. Bueno, gracias Miguel por la información. Y bueno, Miguel, acordarnos que hay 2 conversatorios de renovación magisterial esta semana. El primero son los alcances del decreto 0277 para entender el avance en las condiciones dignas para el magisterio. Y el segundo es por parte de Guaguataqui y el Círculo de Preescolar. Estarán con 2 abogados dando respuesta a las preguntas dejadas por las maestras y los maestros sobre asignación académica y la jornada única, ya que hay muchas dudas. Entonces los invitamos a todos para que estén pendientes de estos conversatorios. Bueno, y a propósito de que está volando Guaguataqui, también resaltar la actividad febril de nuestros compañeros de Heidi y otros compañeros del técnico distrital que lograron hacer un debate, llevar a un debate a la JAL de la localidad décima para el tema de los terrenos de nuestro colegio emblemático, el Instituto Técnico Francisco José de Caldas. Un abrazo. Sí, Miguel. Bueno, Miguel, gracias por tu información. Bueno, Tania Fino, nosotros estamos rotando los flyers. Son los miércoles, pero entonces a veces confirmamos la hora, pero generalmente es desde las 6:30 de la tarde. Bueno, seguimos con encuentro con los trabajadores universitarios, avances en las representaciones profesorales de la Universidad Libre. Invitamos a Henry Bocanegra, docente dirigente sindical del Magisterio y representante sindical de la Universidad Libre. Henry, muy buenos días. Marta Liliana, buenos días, un fraternal saludo al compañero Miguel Ángel Pardo, al compañero Jairo Castro, director del programa, y un agradecimiento nuevamente por invitarme a compartir algunas experiencias, algunos datos a propósito del proceso electoral y sindical de la Universidad Libre. Eso, Liliana, muchas gracias, muy amable. Sí. Bueno, Henry, a ti, bueno, y también complacidos de tenerte aquí en el programa. Bueno, Henry, terminó la jornada electoral sindical en la Universidad Libre. ¿Qué resultados se dieron y qué significado tienen estas nuevas representaciones de los trabajadores de la universidad? A ver, Marta Liliana, sí, pues para contextualizar un poquito, pues la Universidad Libre es una universidad de más de 30.000 estudiantes, de 7 seccionales en el país, de más de 1.600 maestros vinculados en calidad de catedráticos, medio tiempo, tiempo completo, jornada completa y media jornada, con 2 organizaciones sindicales, Sinties, que es el Sindicato de Industria de los Trabajadores Administrativos, y ASPROUL, que es la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Libre, con 1.001 afiliados. 2 hechos importantes: el primero, el 7 de marzo del presente año, tuvimos la Asamblea Nacional de Delegados, convocada de manera ordinaria, donde se discutieron, pues hizo un balance del proceso de negociación colectiva que se da, que culmina con la firma de la Convención Colectiva de Trabajo 23, 24 y 25, que le da término a un conflicto laboral de 2 años y medio, donde no se ha podido llegar a un acuerdo ni en la etapa de arreglo directo con la administración, ni en la prórroga. Se recurrió a un tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento emitió un laudo arbitral que es impugnado por la administración de la universidad, y fue pues un proceso largo, los maestros a la espera de cosas tan básicas como la nivelación salarial conforme al IPC del año 23, 24 y 25, y me a una decisión gremial y política de
el sector mayoritario de la Asamblea de Delegados. Logramos el 2 de diciembre una asamblea donde se aprueba un acuerdo, un texto de acuerdo con la administración y se nombran negociadores y finalmente ese mismo día en la tarde se firma la convención colectiva de trabajo que va a regular las relaciones laborales entre el año 23, 24 y 25 y creo que es un aspecto importante en la medida en que permite en alguna medida resolver ese conflicto que pues teníamos ya de tiempo atrás con la administración de la universidad. Igualmente, pues un hecho importante el 7 de marzo se define, digamos, una serie de actividades de carácter gremial, de carácter formativo, se elige un nuevo dignatario de la Junta Directiva Nacional, en ese caso, pues mayoritariamente por unanimidad, la Asamblea Nacional de Delegados me elige como integrante de la Junta Directiva Nacional de Asprobus. Entonces, también quería compartirles ese hecho importante, parte de la Asamblea Nacional de Delegados de Asprobul y Asprobul hacia este servidor, ¿no? De otra parte, pues el día 11 se llevaron a cabo las elecciones para representantes a órganos de gobierno de la Universidad Libre. La Universidad Libre tiene el máximo órgano de gobierno de la Sala General integrada por 70 miembros, viene la conciliatura, un órgano de 14 miembros, de 8 de sala, el presidente, el vicepresidente, el censor y 2 representantes de los estudiantes y 2 representantes de los profesores. Es importante, de todos modos, en el marco pues, de las posibilidades de representación democrática, los estamentos básicos, estas representaciones en el máximo órgano de gobierno, que es digamos, el Consejo Superior Universitario, que en la Universidad Libre se llama la Honorable Conciliatura. En ese caso respaldamos la candidatura del profesor Hember Angarita y el respaldo y la suplencia del profesor Rubén Rojas lograron la primera votación en este proceso sobre la base, y nuestro respaldo fue sobre la base obviamente de la defensa de la estabilidad laboral, de condiciones dignas de trabajo, de respeto a las organizaciones sindicales y estudiantiles presentes en la Universidad Libre, en la defensa de una política coherente con recursos suficientes en investigación, ciencia, tecnología e innovación, de estabilidad laboral, de remuneración y trabajo digno, entre otras cosas. Ese fue, digamos, el acuerdo. Y esperamos de todos modos que las representaciones estudiantiles, las representaciones profesorales puedan coordinar esfuerzos en la perspectiva de la defensa de condiciones dignas y de la calidad educativa y la democracia universitaria. Creo que la Universidad Libre ha sido una universidad, es una corporación privada, una corporación sin ánimo de lucro, como establece la regulación jurídica de la educación superior en Colombia, pero ha tenido una trayectoria, ha tenido una presencia importante en la formación de cuadros políticos democráticos, en la lucha política nacional, en la lucha contra el dogma y contra las formas tradicionales de la enseñanza, aprendizaje de las ciencias y de la formación profesional. Entonces creo que la Universidad Libre, a pesar de ser una universidad privada, ha tenido una trayectoria importante en el ámbito universitario colombiano. Sí. Entonces, digamos, esos son, digamos, los aspectos. El día 11 fue estudiantes, destacado, por ejemplo, la elección del compañero Felipe García en el Comité de Unidad Académica, repito, el doctor Hember Angarita y el doctor Rubén Rojas en la conciliatura, y a nivel de la Consejo Directivo nosotros respaldamos a Luis Alfonso Fajardo y al profesor David Mendoza. Llegó a esta representación del Consejo Directivo en Bogotá el profesor Felipe Guzmán, con el cual esperamos tener algunas, digamos, trabajo, algunos diálogos que permitan un poco la situación. Entonces tenemos la conciliatura, consejos directivos seccionales, cada seccional tiene su consejo directivo, cada seccional tiene su consejo académico, que igualmente se eligieron y llegaron importantes profesores y estudiantes a estos órganos, y los comités de unidad académica, que son los consejos de facultad, ¿no? Pero una renovación importante, y esperamos coordinar esfuerzos con estos representantes en la perspectiva del trabajo académico y las tareas en la defensa de una educación de calidad. La consigna, curiosamente, la Universidad Libre fue una universidad libre, científica, democrática, fue que lo orientó la acción político-electoral en estas justas electorales en la Universidad Libre, Marta Liliana. Sí, Henry, bueno, nos queda un minutico, nada más, Henry. No, pues, ¿Qué posición tiene el sindicato de la Universidad Libre acerca de la convocatoria del 18 de marzo?
Sí, sí, en la pasada Asamblea Nacional no estuvimos, no se tocó el punto, como estaba hecha creo que todavía no hecha la convocatoria, de todos modos desde la coordinación de la Comisión Sindical Permanente de Bogotá, de la cual pues soy el coordinador y como miembro de la Junta Directiva, obviamente haremos el trabajo y las sugerencias correspondientes a una participación de ASPRUL en esta importante jornada del 18 de marzo. Eso sí, ASPRUL ha participado, es afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores y ha participado siempre en todas estas convocatorias importantes en la defensa de las reformas democráticas del gobierno del cambio y en las luchas por los derechos, garantías y libertades de los trabajadores colombianos. ASPRUL va a estar, creo que presente en esa acción importante del día 18 de marzo, el 25, Marta Liliana. Bueno, Henry, a ti muchas gracias por la información y un saludo acá a todos los compañeros de la Universidad Libre, también que hay docentes que hacen parte también del magisterio. Bueno, Sí, y a ti, sí, claro, comparten ahí. por la Bueno, información, un excelente día, Henry, y Marta Liliana, gracias muy amable, por muy amable. Un abrazo a contextualizar. todos. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Informe Capital. Bueno, antes de ponernos en contexto, saludamos a Carlos Arturo Rodríguez Villalobos, a Juan Carlos y a Pedraza Eliana. Seguimos con encuentros con el informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Invitamos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Informe Capital. Andrés, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en este sábado de nueva información. Vamos a comentar lo más reciente, los acontecimientos más relevantes en el Distrito Capital. Comenzamos por las medidas coercitivas. Esa decisión, esa mano dura de la Secretaría de Educación ante ante la justa, ante la necesaria, ante el derecho del magisterio de salir a manifestarse ante un asunto tan importante para el país como es el hundimiento de la reforma laboral. Las reformas del cambio, no solo la laboral, la reforma a la salud o el asunto de querer echar para atrás de parte de un grupo de magistrados y de sectores políticos el asunto de la reforma pensional no es menor, no es de poca monta. El hundimiento de la reforma laboral debe generar indignación. Es una medida, es una serie de decisiones, un curso de cosas que tiende a dignificar a los trabajadores del país, a personas a quienes históricamente se les adeuda. Ya se les adeudaba cuando hace 20 años el gobierno de entonces derrumbó todas las garantías que había, por ejemplo, para el reconocimiento de dominicales o de recargos nocturnos. Y ahora que se quiere dignificar, eso con la promesa falsa de generar más empleo, ¿no? Recuerden eso. Ahora que se pretende dignificar al sector trabajador en el país, entonces resulta que salen a quejarse con falacias. Hunden eso, vamos a salir los trabajadores y la Secretaría de Educación entonces tiene por respuesta sacar dos amistosos memorandos. Rechazamos que nos digan que debemos marchar, movilizarnos o protestar en contrajornada. Y sobre todo que quieran poner como excusa el derecho a las rutas y el PAE. Entregaremos PAE. Anormalidad académica no hay. Tenemos unas jornadas diferentes con nuestros estudiantes en las que también saldremos. Se entregará el PAE. Pero ¿cuál es el afán de entregar el PAE cuando hace 2 días, no, el día de ayer, en el Colegio República Dominicana de la localidad de Suba, pues allí se evidente el mal estado en que se entregan en muchas partes los refrigerios. Allí fue evidente la entrega de un refrigerio que venía con gusanos. Entonces, no solamente es eso, o sea, no es una situación generalizada, pero es muy grave y no se atiende. Pero es el afán por entregar el PAE, por ejemplo, en
es el afán por entregar el PAE en un contexto como el de la jornada pedagógica distrital del 19, donde no va a haber estudiantes, pero invitan a que se entregue el PAE a toda costa. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que si tenemos en un momento de la jornada a los estudiantes ida y vuelta desde casa a exponerlos por fuera del colegio, a exponernos a problemas jurídicos y legales con las familias si un estudiante sale perjudicado, por ejemplo. Es una cosa grave, y la entrega del PAE a los más pequeños a la brava, en la jornada única. Y cuando digo a la brava, no quiero que se malinterprete como que se está, entonces es un pecado dar comida, no, ni más faltaba. Lo que es grave, lo que es una tergiversación del programa de alimentación escolar, es querer en un lapso de menos de 5 horas entregar desayuno y almuerzo para los niños de preescolar, cuando su capacidad gástrica definitivamente no da. Eso sí es grave, pero eso no lo ven. ¿Por qué? Porque es que hay un afán desmedido, pues que no tiene ninguna justificación de cumplir con los contratos, con esta gente que obtiene los jugosos contratos del PAE, y no se ven otras cosas. Y sí nos quieren quitar el derecho a manifestarnos. Sí, y el segundo memorando que estamos enunciando, Marta Liliana, es el memorando sobre el ausentismo parcial. Los reportes de ausentismo laboral, sobre lo cual enviaron unas plantillas y orientaron a los rectores para que reporten a los maestros, generando intimidación. Ese es el primer punto de este informe. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente: nada justifica la violencia con nuestras comunidades educativas. Hay un caso muy difícil que se está atendiendo en el colegio Los Periodistas. Allí tras un presunto abuso, que ¿a quién le compete averiguar eso? ¿A quién le compete investigar? A la Fiscalía. Si de haber un culpable al interior de la institución educativa, que le caiga todo el peso de la ley. El sindicato ni el magisterio estamos para cohonestar con la violencia sexual contra los niños y las niñas, ni más faltaba. Y lo denunciamos, y de verdad que estamos a favor de que le caiga el peso de la ley si lo encuentran culpable. Pero tiene que haber un proceso de investigación. La investigación le compete a otro ente, no a la comunidad ni a interesados en vandalizar las instituciones educativas y en amenazar al cuerpo docente. Ahora resulta que vienen grupos de encapuchados, viene gente supuestamente a nombre de la defensa de la niñez a vandalizar, a hacer azonadas, a romper y a querer saquear e incendiar ante hechos que no han sido comprobados. Repito, no estamos con el acoso, con la violencia sexual contra los niños y las niñas, pero tampoco podemos permitir que no solamente se acabe con las instituciones educativas, sino que vengan los medios a desacreditar al sector público oficial de educación y al magisterio. Y eso ya se viene convirtiendo en un modus operandi, quiero aquí denunciarlo. Son acontecimientos que pueden ser similares a lo que pasó en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. El Colegio Ciudadela Educativa de Bosa supuestamente había habido la violación de una niña al interior del colegio, y se hicieron el mismo modus operandi. Grupos de personas queriendo entrarse, acaban el colegio, lo incendian, saquean, desplazaron a docentes, y las investigaciones al final arrojaron que esta personita, por cuya dignidad clamamos, estaba siendo objeto de abuso en la casa. Y los medios salieron, satanizaron al colegio, satanizaron a los maestros, se demostró que no había sido en el colegio y no pasó nada. Nadie limpió el buen nombre del colegio, ni siquiera la Secretaría de Educación, a quienes se los hemos solicitado en varias reuniones, que limpien el buen nombre de ese colegio y de esa comunidad educativa, del Ciudadela Educativa de Bosa, pero no han hecho nada. Ahí sí no pasó nada. Entonces denunciamos también, y cierro con esto, en varios escritos que hemos sacado desde la ADE, que se está convirtiendo en un modus operandi para decir la educación pública oficial expone a los niños. Entonces aquí lo mejor es entregarlos en la administración del servicio educativo, y ahí se abre la puerta para la privatización. Cierro con esto. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo y nos vemos el otro fin de semana. Sí, Andrés. No, y quería pues adicionar a lo que estabas diciendo con lo del PAE, y es que el contenido nutricional deja mucho que ver. O sea, no es posible que estén entregando para el refrigerio una bolsita de yogur, que es dulce, una galleta súper dulce, y en ocasiones, por ejemplo, en la Floresta Sur, una fruta
que es dura, por ejemplo, para los niños de primero y segundo de primaria que están mudando dientes, una pera muy verde que ellos ni siquiera pueden morder. ¿Mm? Tienes razón, ese es todo un debate con la Secretaría de Educación acerca de la calidad y todo el aspecto nutricional. Esa es Sí. otra parte del debate. Les pedimos que por favor nos hagan llegar por escrito sus denuncias sobre el PAE. Hay situaciones de verdad muy graves y no puede ser que prime el interés, que prime la parte contractual, que prime el amiguismo con los contratistas de la alimentación escolar, que esté por encima de la dignidad de los niños y niñas de nuestras comunidades. Así es. Sí, Andrés. Y bueno, y gracias por aclarar por lo sucedido en el colegio de la localidad de Bosa. Y bueno, y estaremos atentos entonces Y con cómo se nos manifiesta. solidarizamos tanto con la familia de la niña por el abuso presuntamente al interior de la institución, y donde hubiera sido, no hay nada que justifique la violencia sexual contra los niños, pero tampoco hay nada que justifique acabar con una escuela y acabar con la dignidad también, echar por el piso la dignidad de sus maestros. Nos solidarizamos completamente también ante las intimidaciones y ante la violencia que sufrió el cuerpo docente del Colegio de los Periodistas de la localidad de Quero. Bueno, Andrés, muchas gracias por la información. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte desde acá y que tengas un excelente día. Buen día. Bueno, hasta luego, Andrés, que estés bien. Seguimos con la nota de director. Nota del director. Bueno, las estocadas fascistas a la reforma laboral con bendiciones sacrilegias. Invitamos a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Bueno, Martica, muchas gracias. Muy buenos días a toda la comunidad educativa y al Magisterio. Y pues un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Voy a hacer la lectura de la nota ya que parece ser que el video se nos cortó. Entonces lo quiero leer para hacer la invitación también a la jornada del martes 18. Entonces, la nota del director se intitula Las estocadas fascistas a la reforma laboral con bendiciones sacrílegas. Los senadores del fascismo en contra de la reforma laboral, como al gusto de los toreros y fanáticos de la tauromaquia, le han propinado la estocada de muerte al proyecto de la reforma laboral. Al igual que este horroroso entretenimiento de las clases adineradas del país de entretenerse matando toros, tienen el mismo sentimiento contra la clase trabajadora del país. Pero también, al parecer, los representantes de los cristianos en el Senado de la República se alinean con el gusto de matar toros de la burguesía colombiana. Los representantes cristianos, como el apóstol Judas, le han dado el beso traidor al pueblo colombiano, a los pobres por quienes siempre, según la Biblia, trabajó Jesús, para darles de comer, para cuidarlos en la salud como buenos samaritanos de los que habla en el libro sagrado. Los han traicionado porque aquellos representantes de la palabra de Dios hacen lo contrario del cristianismo. Se apropian de los dineros destinados a los pobres y, no aprobando la reforma laboral, han condenado a los trabajadores a padecer y sufrir el hambre. No aprobando la reforma laboral ni la de la salud, condenan a padecer de enfermedades y sin dinero para una cura o para un remedio, y los condenan a vivir en la humillación de quienes dicen representar la palabra de Dios. Aquellos representantes lo hacen a espalda de los pobres, de los trabajadores de la construcción, del campo, de la industria, de todos aquellos que van a rezar o a orar en los centros de adoctrinamiento, creyendo que esos representantes están defendiendo, como Jesús, a los pobres. Pero no. Aquellos están representando a Judas, a Hitler, traicionando, masacrando al pueblo, asesinando o condenándolos al hambre y la miseria. Los que también se han puesto el traje de luces de los matadores de la reforma laboral son los senadores del Centro Democrático, que muy a su vieja data de las convivir y los supuestos nexos con las AUCE siguen condenando al pueblo a la muerte, a la injusticia social. No basta con los 6.402 desaparecidos, porque siguen los dictámenes del fascismo de no
darle condiciones dignas de vida a los trabajadores y trabajadoras. Aquellos pobres son para ellos son la servidumbre que no merece más que ser tratados como esclavos y como tal deben ser las normas justas a ese pensamiento, ya que para estos senadores los trabajadores no tienen derechos, como un salario real a los que se trabaja y se produce, ni para comer bien, para poder manipularlos con amenazas de que si se portan mal pueden ser despedidos y quedar sin salario para comprar el mercado. De acuerdo a ese pensamiento tirano fascista del Centro Democrático, actúan en el Senado de la República para no permitir que los trabajadores puedan tener salarios justos junto a jornadas laborales en condiciones humanas que le permitan producir con calidad. Con esto, vivir con justicia social. Forma de vida que niegan los senadores de la ultraderecha fascista con la que se han amangualado a los cristianos. Claro es que el Partido Cristiano Mira y el Centro Democrático no están solos en esta corrida de toros contra los trabajadores en Colombia. También están los banderilleros, conocedores del arte de dar látigo, doblegar a los osados trabajadores o líderes sociales que reclaman derechos laborales. Su experiencia tiene datos desde la violencia de los años 50, cuando los chulavitas llenaron de sangre los campos colombianos y en las ciudades dieron muerte a líderes como Jorge Eliezer Gaitán. Es un largo trasegar histórico de violencia en Colombia del Partido Conservador. En sus causas siempre son en contra de los trabajadores del campo, de los constructores de carreteras, de edificios, de casas que ellos no podrán habitar a falta de un salario que les permita comprar una casa. A esa tauromaquia fascista contra los trabajadores de Colombia la terminan de aceitar otros sectores corruptos del Partido Liberal, fieles a votar de acuerdo a sus intereses personales, dejando atrás y desconociendo que fueron elegidos para representar al pueblo, para defender los derechos de los trabajadores, igual que los fascistas. Los intereses de los pobres no están en sus agendas para defenderlos. Los otros sectores que le dieron la estocada a la reforma laboral les queda grande el lema de Colombia justa y libre. Ningún significado de esa palabra se ajusta al actuar de esos representantes. Se juntaron con toda la contradicción de su significado y de las necesidades del pueblo colombiano, incrustada en esas palabras. No honran el lema, mucho menos a los trabajadores. El mismo caso que las siglas de ASI, dizque Alianza Social Independiente, cuando todo hace ver que dependen de lo que diga el que dio la orden. A los trabajadores, como siempre, nos toca defender sus derechos, nuestros derechos en las calles, como en el estallido social, porque las reformas nacidas en el seno de esta justa explosión social sean una realidad que lleve a los colombianos a un país libre de violencia, que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, por un país con justicia social, a las calles el 18 de marzo, con toda, a defender las reformas del pueblo, salir a defender la consulta popular para garantizar las reformas que protejan los derechos de los trabajadores y sean aprobadas y garantizadas. Por todo ello, el 18 de marzo nos vemos en las calles. Martica, esa es la nota del director. Gracias, Jairo, por esta descripción y por todo el panorama que nos estás dando. Bueno, y no se nos olviden, todos en las calles, nos vemos en las calles este 18 de marzo. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, finalizamos entonces. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas con Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Se despide quien les habló, Marta Liliana Puentes, y no se les olvide, todos en las calles, nos vemos en la calle este 18 de marzo. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.